días a todos los que están conectados. Bueno, la clase de hoy, el Ateneo en realidad de hoy, es de Gran Quemado, a propósito por una paciente que vimos en el servicio. Como para comentarles un poquito el caso clínico, esta paciente es una paciente femenina de 26 años que ingresa al servicio de emergencias traída por el servicio de 107, luego sufrió un accidente de tránsito moto-camioneta en el cual ella iba en el motovehículo con casco, y posteriormente a la caída de su moto se genera una explosión del tanque de nafta, por lo cual sufre quemaduras en gran parte del cuerpo. Ingresa acá al servicio de emergencias, a la anamnesis no tenía ningún antecedente patológico la chica, sí al examen físico era una paciente que estaba estuporosa, no tenía foco motor ni sensitivo, tenía un Glasgow de 13/15, una fase dolorosa, y a la laringoscopía directa se observaba esputo carbonáceo y eritema generalizado sin evidencia de edema de glotis. A nivel cardiológico y respiratorio y abdominal no tenía ninguna particularidad, salvo las quemaduras a nivel de piel, inmovilizaba los 4 miembros. Presentaba quemaduras tipo A y AB-B en región anterior de cuello, tórax, dorso, miembros superiores e inferiores, con un cálculo de una superficie corporal quemada del 61%. Entonces, como para hablar de este tema, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que la incidencia de quemaduras graves durante toda la vida es de un 1% y que más de 300.000 personas mueren anualmente por quemaduras, con una prevalencia mayor que en aquellos países en desarrollo. Para entrar un poquito en el tema, saber que obviamente la piel está compuesta de 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, la cual, dependiendo de la profundidad de las quemaduras, va a depender la afectación a nivel de la piel. La piel tiene la capacidad de tolerar hasta una temperatura de 44 grados, hasta por un máximo de 6 horas, luego del cual comienza un proceso de desnaturalización a nivel de las proteínas, y obviamente una inestabilidad de la membrana que genera que haya una fuga, que es la famosa fuga capilar. Ya cuando pasamos a temperaturas mayores a 60 grados, obviamente ya ocurre la muerte celular de manera casi instantánea, con la activación obviamente de todo el sistema inflamatorio y el secuestro de proteínas y de plasma. Dentro de las definiciones que hay que tener en cuenta en estos pacientes es saber primeramente qué es una quemadura, que es una lesión aguda de la piel o de otro tejido que está causada por un cambio brusco de temperatura o bien por la exposición a otros medios como pueden ser eléctricos o radiación o químicos, que concluyen en la lesión total o parcial de las células. Y por otro lado tenemos la definición de gran quemado, que está dada en aquellos pacientes que presentan una quemadura mayor al 25% de la superficie corporal total en adultos, o mayor al 20% en niños menores de 10 años y adultos mayores de 40 años. Hay ciertos criterios para poder abordar el paciente gran quemado, los cuales están dados por las quemaduras AB o B, que ahora después les voy a empezar a nombrar y definir, mayores al 20% de la superficie corporal, aquellos pacientes mayores de 65 años que presentan quemaduras AB o B mayores a un 10%, quemaduras respiratorias por inhalación de gases tóxicos, quemaduras eléctricas, pacientes que sufren quemaduras y concomitantemente politraumatizados, y quemados con patologías graves asociadas. Dentro de la clasificación de las quemaduras tenemos diferentes clasificaciones, depende del abordaje que nosotros demos, dependiendo si el abordaje es histológico o de la profundidad o de la gravedad de la quemadura. Tenemos los tipo A o las superficiales, que son aquellas de primer grado también evidenciadas, que la afectación es a nivel epidérmico. Generalmente no van a necesitar injerto y su curación dura aproximadamente 7 días sin dejar secuelas. Luego proseguimos con las tipo AB, A, que son las de segundo grado, que tienen la característica de ser superficiales también, pero tienen afectación a nivel dérmico superficial. Generalmente a nivel pronóstico demoran en reepitelizarse 15 días con algunas secuelas estéticas,
y obviamente sí se puede llegar a complicar y profundizar dependiendo de la evolución. Después tenemos las tipo A, B, B, que son las de segundo grado profundas, con afectación dérmica a nivel de la dermis profunda, y que habitualmente terminan con necesidad de injertos y con secuelas estéticas y o funcionales dependiendo de la región donde está afectada. Y las tipo B, o las totales, que son las de tercer grado, ya tienen un compromiso del espesor total de la dermis, la epidermis y la hipodermis, y ya requieren escarectomía precoz e injertos o colgajos, y obviamente que la recuperación es mucho más tardía. A nivel esquemático, para que tengan en cuenta entonces en las imágenes lo que van a ver, el tipo A, que tiene la característica de tener una hipersensibilidad y un dolor espontáneo. Las tipo AB-A, que son las que ven ahí con flictenas, con ampollas, con un dolor intenso e hiperestesias. Y las tipo AB-B, que tienen una hiperestesia, generalmente pueden llegar a tener dolor con áreas que pueden ser anestésicas, como ven va a ser una base blanquecina con un puntillado eritematoso. Y después las tipo B, que ya son anestésicas, donde vamos a tener la piel más acartonada, como se dice, anestésica, ¿sí? Que son las más severas. Dentro del manejo de todo paciente gran quemado, a nivel histórico, desde 1921 hubo estudios que demostraron la prevalencia del shock en aquellos pacientes quemados y que resultaba primariamente de una pérdida de líquido durante el periodo inicial. Luego, más tarde, producto de un incidente en la ciudad de Boston, se aceleró la investigación en cuanto a la fisiopatología de las quemaduras y se enfatizó la necesidad de grandes cantidades de líquido en la reanimación. Y a partir de ahí, en 1952, surgió la primera fórmula de reanimación para reanimación de fluidos en estos pacientes. Dentro de la evaluación inicial, siempre vamos a tener que tener la premisa de que, así como todo paciente politraumatizado, el ABC es primordial, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Siempre hay que determinar primeramente si existe un compromiso de la vía aérea, o de la ventilación o de la circulación, y colocar rápidamente 2 accesos venosos periféricos en zonas no lesionadas en lo posible, y en caso de no lograrlo, obviamente está indicada la vía central. Surge el dilema de a quién intubo, ¿sí? Porque si nosotros evaluamos la vía aérea es lo primero que vamos a evaluar. Entonces, hay ciertos criterios que podemos tomar como ejemplo para determinar si un paciente tiene que ser o no intubado. Obviamente hay que saber que estos son bien dinámicos y no siempre son estrictamente como se ve en el libro, sino que uno tiene que evaluar al paciente y ver cuál es la necesidad verdadera de poder necesitar una intubación orotraqueal. Dentro de los criterios, o de algunos criterios que se pueden llegar a ver, aquellos pacientes que tienen quemaduras en cara o bien con una sospecha de lesión por inhalación pueden ser candidatos a una intubación orotraqueal, aquellos que presentan estridor, esputo carbonáceo o bien dificultad respiratoria, pacientes obviamente inconscientes y pacientes con quemaduras mayores al 40% de la superficie corporal quemada, sin necesidad de que sea una afectación a nivel facial, ya que se ha visto que el edema generalizado que se produce con un porcentaje mayor al 40% puede llegar a tener implicancia a nivel de las vías aéreas. Por lo tanto, primero miro al paciente y luego evalúo si lo intubo o no lo intubo. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes son dinámicos. Si nosotros definimos que el paciente no necesita una intubación precoz, tenemos que evaluarlo a través de los minutos a primeras horas, porque ese paciente puede llegar a necesitar una intubación y puede llegar a progresar. Eso en cuanto a la evaluación primaria. En cuanto a la evaluación secundaria, siempre, como les decía recién, vamos a seguir rechequeando, ¿sí?, la vía aérea y la necesidad de intubación. Evaluar obviamente la respuesta del paciente a medida que vamos haciendo la reanimación inicial y el estado neurológico. Evaluar la presencia de traumatismos asociados e inmovilizarlos en el caso que sea necesario, en el caso de presentar fracturas, obviamente que el control de hemorragias y determinar el grado de quemadura, a través de las clasificaciones que les nombré anteriormente. ¿Cómo vamos a determinar cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada? Como dijimos recién, cualquier paciente gran quemado es aquel que tiene más del 20 al 25% de la superficie corporal quemada y obviamente va a requerir una reanimación con líquidos. Hay diversas clasificaciones.
Perdón. Sí, ya sé, pero no quiero... Bien. Bueno, para calcular cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada existen varios algoritmos y varias fórmulas, ¿sí? Dentro de las más conocidas está la regla de los 9, que como ven ahí en la imagen, ¿sí? Evalúa y da una puntuación dependiendo del área de superficie corporal quemada, ¿sí? Otra de las reglas que ustedes van a ver ahí abajo es la de la palma de la mano, que equivale a un 1%. La palma de la mano tiene que ser la palma de la mano del paciente. Y siempre que haya un compromiso mayor al 15% de la superficie corporal quemada, ese 1% ya no es válido para establecer cuál es el porcentaje, sino que lo que nos determina es evaluar con la palma de la mano del paciente cuáles son las áreas que están indemnes y así poder calcular el porcentaje de superficie corporal, ¿sí? Entonces, como ven ahí, cara y cráneo le dan un 9%, torso en la región anterior un 9%, torso en la región posterior otro 9%, abdomen es igual, y después miembros superiores e inferiores, superiores un 4% e inferiores un 9%, y la zona de los genitales un 1%. Esta es otra de las escalas, otro de los algoritmos que se puede establecer para determinar la superficie corporal quemada, la cual también involucra a los niños, porque en la anterior solamente es para adultos, ¿sí? También le da un porcentaje dependiendo de la zona que haya estado afectada. En cuanto a la fluidoterapia, que es el primer, además de la vía aérea, luego de la vía aérea, perdón, es el primer tratamiento que nosotros vamos a instaurar y el más importante. El objetivo principal es mantener la homeostasis del organismo y corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. Ahora la duda es ¿con qué? ¿Sí? Hay varios estudios en los cuales se evidencia entre cristaloides y coloides cuál es el riesgo y el beneficio entre uno y otro. En cuanto a los coloides, que son el gran paradigma en el caso de politraumatizados, se ha establecido que en realidad no hay evidencia que disminuya la mortalidad o mejore el pronóstico de los pacientes post reanimación en contra de los cristaloides. Otro de los estudios lo que evaluó es que en realidad los cristaloides, la Sociedad Europea de Farmacia lo desterra como una terapéutica de reanimación, ya que tiene como controversia que genera insuficiencia renal crónica y aumenta la mortalidad de los pacientes. Igualmente, como les digo y como ven acá, surgen varios estudios en los cuales se evalúa y se determina el beneficio o no de los coloides posteriores a las primeras 24 horas de reanimación. Entonces, en las primeras 24 horas, ¿qué es lo que les tiene que quedar claro? Que hay que reanimar al paciente. ¿Con qué? Con una solución isotónica o lo más parecida al plasma, y en este caso con el Ringer lactato. Luego de la reanimación, como les decía anteriormente, acá les iba a mostrar cuál es la reposición de volemia o cómo vamos a calcular cuánto líquido le vamos a pasar al paciente. Hay varias fórmulas, las más conocidas y la que más usamos es la fórmula de Parkland y la fórmula de Brock modificada. La fórmula de Parkland tiene la característica de que evalúa una reposición de volemia de 4 mililitros por kilo del paciente por superficie corporal quemada, la cual el 50% de este cálculo lo vamos a infundir en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas subsecuentes. Y en la fórmula de Brock le evalúa exactamente de la misma forma, pero con una dosis de 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, en la misma indicación, 50% en las primeras 8 horas y el resto en 16 horas. Luego de la fluidoterapia hay uno de los tratamientos que es muy importante y que muchas veces se subestima en realidad, y que es el tratamiento del dolor de estos pacientes. La característica del dolor en los pacientes quemados es muy importante, ya que varía a lo largo de la evolución, ¿sí? Desde un dolor inicial, que es donde genera el pico de dolor, ¿sí? En el cual no solamente tenemos que tener en cuenta los analgésicos comunes y los opiáceos, sino todas las otras terapéuticas que podemos infundir en estos pacientes, como pueden ser las benzodiazepinas. Como ven acá, nosotros en el área de emergencia lo que más vamos a ver es el dolor inicial, ¿sí? Que se produce por toda una cascada
de inflamación, ¿sí? En el cual se van a ver involucrados todo un sistema inflamatorio y en el cual va a generar el dolor característico, ¿sí? Que es un dolor intenso, que el paciente si lo puede referir, lo va a referir con una intensidad de 10/10, o sea, el peor dolor que ha tenido, ¿sí? Y que dependiendo cómo evolucionemos y la analgesia que le pongamos va a seguir en aumento exponencialmente o bien va a ceder, ¿sí? Pero como ven acá, no solamente vamos a tener dolor en la parte inicial, sino que luego, más allá del periodo inicial, vamos a tener el dolor procedimental, como lo ven acá en la fase de curación, el cual está dado por todas aquellas manipulaciones que vamos a hacer sobre el paciente, desde curaciones hasta movimientos, en el cual tenemos que tener en cuenta una analgesia adecuada, ¿sí? Después tenemos el dolor irruptivo, que también va a ser en aquellos pacientes donde surge dolor brusco, de repente, ¿sí? Producido por toda una descarga catecolinérgica, y el dolor preoperatorio y posoperatorio, que lo vamos a ver en aquellos pacientes cuando ingresan a realizarse toilet, ¿sí? Y en los cuales hay que tener en cuenta y aumentar esa analgesia de base que tenemos para evitar el posterior dolor. ¿Cómo está instaurado el tratamiento del dolor? Hay una premisa, digamos, de la analgesia multimodal, en la cual no solamente tenemos los analgésicos no opioides, los comunes como el paracetamol y los AINES, y los opioides a su vez, sino también todas aquellas terapéuticas adyuvantes a mejorar el dolor en estos pacientes, como son los tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Que obviamente va a ser en pacientes que no estén en asistencia respiratoria, sino aquellos pacientes que están vigiles y que están despiertos. Los adyuvantes analgésicos, como pueden ser los antagonistas de NMDA, ¿sí? Y los alfa-2 agonistas, y la terapia complementaria con ansiolíticos, antidepresivos y terapia de neuromodulación para el dolor neuropático. ¿Cuáles son los casos especiales en el gran quemado? Las quemaduras eléctricas, que hay que tener en cuenta que van a estar determinadas por el voltaje, por la corriente o el amperaje, el tipo de corriente si es directa o alterna, la duración de contacto y la susceptibilidad del paciente. Aquellas lesiones por inhalación, que son producto de lesión química, que se genera una respuesta inmediata de vasodilatación a nivel de las arterias bronquiales y genera un daño a nivel del epitelio seguido de edema y broncoespasmo. Y aquellos por inhalación por monóxido de carbono y cianuro, que son pacientes expuestos a ambientes en llamas, que generan una hipoxia tisular, y la terapéutica va a ser una oxigenoterapia en caso de monóxido de carbono, y el manejo en el caso del cianuro con hidroxicobalamina o tiosulfato de sodio. Para redondear un poco y tener en cuenta cuáles son las metas entonces que nosotros tenemos que tener en todo paciente gran quemado. Como premisa y como les venía diciendo, el ABC. ¿Sí? Es lo primordial en cualquier paciente, evaluar la vía aérea en primera instancia, la ventilación y la circulación. Evitar obviamente todas aquellas complicaciones, la hiperlactatemia, ¿sí? El tratamiento del dolor, como les venía diciendo, evitar la hipotensión, para eso vamos a guiarnos con la PAM, que una PAM menor a 65 milímetros de mercurio nos va a dar la pauta de que si con los líquidos no nos está respondiendo, va a haber que agregarle vasopresores, en este caso no la adrenalina. Evitar obviamente los trastornos ácido-base que se producen por toda la descarga que genera a nivel inflamatorio, y evaluar obviamente la parte cardíaca por electrocardiografía y monitorizar la reanimación con fluidos, ya que las fórmulas anteriormente nombradas, ¿sí? Están siendo evaluadas y reevaluadas continuamente, ya que muchas veces se produce una sobrereanimación del paciente con fluidos, ¿sí? Y una sobrecarga hídrica que tampoco queremos generarla en ellos, porque obviamente nos aumentan las comorbilidades y la morbimortalidad de estos pacientes. Y obviamente evaluar y prevenir las complicaciones a corto y a largo plazo. Dentro de las complicaciones, las más frecuentes que vamos a encontrar en los pacientes son la falla renal, que se da hasta un 30% de los pacientes con gran quemados, y se dividen en dos estadios, en el temprano, que es el que aparece entre 0 y el tardío entre los 3 y 14 días. Para ello existen algoritmos y existen criterios, ¿sí? Para determinar cuál es la incidencia de la falla renal.
Las infecciones, que es como la gran bet que nosotros siempre tenemos en cuenta en los pacientes grandes quemados, se da de 7 de cada 10 complicaciones importantes, dentro de las cuales podemos ver la celulitis, las infecciones urinarias, las neumonías, bacteriemias y obviamente el shock séptico. Y tienen un 75% de mortalidad. Otra de las complicaciones que podemos llegar a ver son los síndromes compartimentales a nivel abdominal, que se dan hasta el 70% y pueden desarrollar un aumento de la presión intraabdominal y hasta en un 20% el síndrome compartimental abdominal secundario al manejo de fluidos. Por eso es tan importante reevaluar y rechequear el manejo de fluidos en estos pacientes. Y la randomiólisis, que se ve en lesiones térmicas o eléctricas y se produce por el traumatismo directo más al síndrome compartimental. Volviendo al caso clínico, ¿sí?, de esta paciente femenina, estas imágenes que ustedes ven acá son de la segunda toilette, ¿sí?, que se le hizo. Obviamente, como les decía primeramente, el compromiso a nivel torácico, a nivel dorsal y obviamente a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Como ven, todo el edema generalizado que produce y la sobrecarga hídrica que se puede producir con la ingesta de líquidos. Es el laboratorio que presentó, ¿sí? Como ven, tenemos leucocitosis de 12.500, ¿sí? No tenía falla renal, obviamente, y hipopotasemia y una acidosis metabólica. Y hipernatremia. Bueno. Perdón que fui rápido, pero no quería hacer terminar el tiempo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, quieran decir, acotar. Hola Luz, ¿cómo andás? Soy el Abu Pirotti. Yo sí tengo una duda, tengo dos en realidad. Una, porque entré un poquito tarde, pues no llegué, pero te quería consultar. A todo paciente que vos sospeche, digamos, la complicación de la vía aérea, que vos estés atento, digamos, a que esté permeable, van a ser en los pacientes que tengan inhalación de humo o que sospeche quemadura vía aérea. Eso se le quema la ceja, los pelos de la nariz y eso. O a todo paciente va a tener. Ah, ahí está. Bárbaro. Por eso te puse de vuelta la diapositiva. Estos criterios que vos ves acá son criterios que hay que evaluarlos con cada paciente, no son estrictos y no son necesarios, ¿sí?, o fidedignos de que sí o sí haya que intubar el paciente. Hay que evaluarlo con cada paciente en particular, dependiendo de la exposición, dependiendo de la superficie corporal quemada, del estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Y como les decía, con el caso clínico, evaluar la vía aérea en primera instancia y evaluar si es necesario o no la intubación orotraqueal, ya que no es algo inocuo en el paciente. Bárbaro. Gracias. Después la otra que tengo es que, ¿cuánto es el porcentaje, digamos, que tiene que tener quemado para vos aplicar la fórmula? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en las guardias, que me vienen pacientes que se queman con agua caliente, pero tampoco es tanto, ¿viste? Entonces... Vos, para determinar que es un paciente gran quemado, tenés que tener más del 25% de la superficie corporal quemada. ¿Sí? Por eso ahí te puse de vuelta la otra diapositiva. ¿Sí? A partir de ahí vos podés calcular con la fórmula la reposición de volemia, pero como les decía recién, las fórmulas son guías, pero no son estrictamente como uno lo tiene que evaluar, porque obviamente la fluidoterapia también tiene sus riesgos y tiene sus puntos en contra también. Si ustedes se fijan, hay dos fórmulas. Hay un montón de fórmulas. Las más válidas son la Parkland y la Brook. Y lo que varía entre una y otra es que una calcula 4 mililitros y otra 2 mililitros por kilo. Eso está diferenciado así porque se prefiere la de Brook para pacientes con una masa corporal disminuida, los pacientes ancianos, adelgazados o pediátricos, se usa la de Brook. O cuando la superficie corporal es menor al 21%. Por encima de eso se prefiere la Parkland. El fin de eso es justamente limitar la administración de volumen en los pacientes. De cualquier manera, una fórmula u otra son guías, como dice Luz. Lo que uno tiene que guiarse, valga la redundancia, es con el ritmo diurético. El ritmo diurético normal de cualquier paciente, que es 0,5 mililitros kilo. Siempre procurando eso. Ni más, ni menos. Si está orinando 100 mililitros hora un paciente, nos queda 10 minutos y redondeamos. Si está orinando por demás, tampoco es bueno, y si que orine de menos nos está indicando que la reanimación es insuficiente. Entonces, más allá de la fórmula, que es una guía, recuerden siempre controlar la administración de fluidos por el ritmo diurético. Y balance.
balance hídrico. Lo otro que preguntaste es importante también en cuanto a la indicación de intubación, porque la intubación del paciente quemado tiene dos fines. Uno es la adecuada oxigenación en el paciente que se sospecha de lesión por inhalación de humo, y el otro es la protección de la vía aérea, porque es una vía aérea dinámica, porque se puede inflamar demasiado, se puede hematizar y dificulta la intubación después. Lo que se vio en varios estudios es con fibrobroncos, pacientes que por ahí tenían toda la boca quemada, tenían toda la semiología del paciente quemado o con lesión por inhalación, y con fibrobronco demostraron que de la vía aérea inferior no había ningún tipo de lesión. Por eso los marcadores, o sea, los signos físicos no son sumamente específicos de la inhalación, del compromiso respiratorio del paciente. Obviamente, eso es ya una cuestión bastante fina, que ante la duda, por ahí es preferible intubar que no hacerlo, porque va a ser más difícil después. Pero el concepto de esto es que no hay que intubar a cualquier paciente que presente lesiones por inhalación, o que presente lesiones en el rostro, ¿sí? Hay que priorizar puntualmente el paciente. No es un procedimiento inocuo, al paciente hay que sedarlo, hay que bloquearlo para intubarlo, y eso trae complicaciones hemodinámicas después, también lesión, entonces. Sí, la casuística. No, quedan 7 minutos. Bueno, y de tu paciente, Agu, que vos dijiste, por ahí en ese paciente que tiene lesiones parcheadas, sí es conveniente la regla de la mano, que es el 1% del paciente, y solamente en eso. Por ahí se usan los pediátricos y en los que tienen lesiones parcheadas, así muy difusas. Claro, difusas, muy distribuidas. Claro, bárbaro. Entonces, a partir de que tiene más del 25%, tampoco puede usar la regla, ¿no? Del 1 que dijo Luz. Claro, no. No sería conveniente en realidad. En realidad vos ahí, si tiene un 60% del cuerpo quemado y la mano, te vas a volver loco hasta calcularle cuánto el 1% de toda la superficie que tiene quemada. No, que la mano es para pacientes que tienen lesiones parcheadas y pequeñas, y para pacientes pediátricos, nada más. No es para un tipo que tiene un gran compromiso. Por eso son las otras. Listo. Bárbaro. Procuren siempre el control así como está el CAB, de la exposición del paciente. Acuérdense que siempre descubrimos los pacientes y los dejamos en bola, y estos pacientes que ya no tienen piel, no tienen la primera barrera de protección, tanto para infecciones como para la temperatura, o sea, pierden termorregulación. Estos tipos suelen hacer hipotermia, así que es bueno retirarle toda la vestimenta que tengan, mojada o pegoteada, se saca todo, y después le ponemos sábanas limpias encima, y hay que evitar la circulación de las corrientes de aire en el lugar, porque suelen hacer hipotermia, y ahí tenés otro factor de coagulopatía, de acidosis. ¿Algo más? No, de mi parte no. Muy bueno, Luz. Bueno.